estos programas de las provincias también existen. Hace 17 años que iniciamos este programa en la ciudad de Buenos Aires, luego lo fuimos extendiendo a distintos lugares del país, en Formosa, en el Chaco, acá en Corrientes, por supuesto. ¿Y cuál era el propósito? De tratar de demostrar la realidad que viven las provincias y que ahora parece mentira. Cuando tuve oportunidad de ser electo diputado en 1963 al 65, por primera vez, y luego también en el 87 al 91, tenía como lema principal educación y justicia. Y parece mentira que hoy día todavía, con los años transcurridos, desde 1990, digamos, para fijar una fecha, resulta que estamos todavía, casi 30 años o más, hablando de la necesidad política, pero política con mayúscula, la necesidad política de encarar con firmeza estos dos temas, educación y justicia. Fíjense que el conflicto docente todavía continúa con alguna variante positiva en la provincia de Buenos Aires. Problemas en la justicia, hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia está denunciado y se le pide la doctora Carrió su juicio político. Es decir, todo parece que fuera ayer, y son más de 30 años que estamos con los mismos problemas, y yo diría que yo no descubrí los problemas. Por eso hablar de 30 años tal vez no sea lo correcto, y tendríamos que hablar desde las montoneras, desde la organización nacional. Por eso cuando se dice y se habla de que necesitamos un pacto de la Moncloa. ¿Qué es el pacto de la Moncloa? En España, cuando termina la dictadura de Franco, se reúnen los partidos políticos, representantes del rey de España, y hacen un acuerdo para sacar a España adelante después de la dictadura de Franco. ¿Por qué hablar del pacto de la Moncloa y no hablamos del pacto de San Nicolás de los Arroyos? El pacto de San Nicolás de los Arroyos fue el que dio origen a la Constitución Nacional de 1853. Con ese pacto de San Nicolás se dejaron de lado distintos acuerdos y pactos parciales que se hacían en las distintas provincias. Por ejemplo, Corrientes contra Entre Ríos, aliándose a Santa Fe, e incluso el combate de caseros que dio por terminada la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Es decir, tenemos suficientes antecedentes nuestros para invocar acuerdos que se celebraron en otros países. Tal vez tengamos que volver a un acuerdo, un pacto de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Por eso no estoy de acuerdo con un editorial de hace unos días del diario Clarín, escrito por Borenstein, donde habla que hay que juntar a intelectuales de gran trayectoria en el país, políticos, juristas, es decir, representantes de los distintos estamentos sociales, para sentar las bases de las reformas que necesitamos realizar, o de los acuerdos que necesitamos realizar, pensando en 20 o 30 años adelante. Es prácticamente imposible juntar todo ese conjunto de profesionales o de personas que pretende Borenstein en su artículo, porque solamente tratar de ponernos de acuerdo
entre quienes van a tener que intervenir en ese conjunto, nos va a llevar años y no podemos esperar años. Yo he escrito algunos artículos en los que hablo de que nuestro país es un país presidencialista y necesita un presidente que tenga firmeza. Eso no quiere decir que tenga que ser un dictador, sino que hay que tener firmeza y convencimiento de lo que se pretende hacer. Parecería que ahora que el presidente Macri está tomando conciencia después de la manifestación del 1 de abril, donde hubo gente que salió a la calle, no para apoyar la política de Cambiemos o del presidente Macri, sino para demostrar que no queremos volver atrás, que confiamos en el cambio que se nos prometió, pero el cambio tiene que darse. Hay que empezar a corregir cosas, no pensando en las elecciones de octubre únicamente, las elecciones de medio año, que se va a renovar la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y 1/3 de los senadores nacionales. Acá vamos a elegir diputados nacionales, no elegimos senadores nacionales. Y también, por supuesto, las autoridades provinciales. Ahora, todo eso significa planificación, acuerdos políticos para que se pueda llevar adelante para que podamos, fíjense, para que podamos volver atrás a la época del centenario, a los niveles de educación y de cultura que había antes, que alguno podrá decir que eran elitistas. Yo creo que no eran elitistas, sino yo no me hubiera podido recibir de abogado en una universidad nacional. Fíjense, cuando hablo de planificación, lo que está ocurriendo con las inundaciones en todo el país, no solamente en Corrientes. De acuerdo que hay una precipitación que no se esperaba, que es tal vez la más grande de precipitaciones del siglo, hablamos del siglo XX porque el siglo XXI es muy cortito. ¿Y por qué hablo de planificación y lluvia? Ustedes conocen que hay un barrio que se llama Laguna Seca. Hay otro barrio que se llama La Hoya. ¿Por qué se autorizó el loteamiento de la Laguna Seca, por ejemplo? Que era una laguna, y aprovecharon un momento en que que había seca, se presentaron los planos a la municipalidad y resulta que se loteó, se construyó, e incluso el Invico construyó en zonas inundables. Yo recuerdo años atrás, la entrada vieja que había a Goya, cómo estaba un edificio del Invico sobre la mano derecha, que el agua le llegaba hasta el primero o segundo piso. ¿Por qué? Porque se licitaba provisión de terreno y construcción. Entonces se buscaban terrenos baratos. ¿Y qué terreno más barato que el que se inunda? Entonces después hay que llevar la luz, el agua, cloacas a 10 o 15 kilómetros de los lugares donde ya existe esa infraestructura. Lo que pasa digamos, con estos barrios de Laguna Seca, La Hoya y algún otro más, es una responsabilidad de aquellos que autorizaron el loteamiento y que autorizaron la construcción de casas comunes. Si se quiere utilizar zonas inundables, están las famosas construcciones lacustres, que son, digamos, que se elevan, dejan un espacio libre abajo para que si llueve, para que se inunde. Ahora, resulta que los propietarios de la Laguna Seca o de los terrenos de La Hoya se beneficiaron con la venta.
Ahora nosotros, todo el pueblo de Corrientes, de la nación, tenemos que ir a salvar a esa gente, a hacer construcciones que no se tienen en cuenta también, que no es cuestión de hacer el pavimento arriba, porque es lo que se ve. También hay que ver qué pasa abajo. Si no, veamos lo que está ocurriendo acá en la ciudad de Corrientes, el tema de la avenida Romero, de Jorge Romero, en su intersección con la avenida costanera de Juan Pablo II. Entonces, se viene cayendo porque no se previó el desagüe adecuado, las cañerías necesarias, se mezcla cloaca con agua de lluvia. Entonces, todos pedimos, aun los que vivimos en el centro, pedimos que se haga pavimento, pero hay que hacer un pavimento, como por ejemplo la avenida 3 de Abril, Ferré, Independencia. ¿Cuántos años hace que se construyó esa avenida? Esas tres avenidas, esa conexión del puente General Belgrano con la Ruta 12. Será 25 años. No tiene ese pavimento una rajadura. No tiene ese pavimento no hubo necesidad de cercar para cambiar o para emparchar el pavimento. Y miren que pasan camiones grandes. Es decir, que la empresa que hizo esa obra la hizo con responsabilidad. Se tomó en cuenta que lo que necesitaba, el espesor que se preveía. Me acuerdo, 1955, 56, 1955, 56, cuando se empezó a hacer sobre la avenida Armenia, la actual avenida Armenia, un barrio de viviendas. Se previó una zapata, es decir, la fundación de las casas, que tenían 20 o 30 centímetros. Las empresas cotizaron de 20 a 30 centímetros, pero todos sabían, porque yo estuve en el análisis de ese tema, todos sabían que en ese lugar había que ir por lo menos 1 metro con los cimientos. Entonces, ¿qué ocurre? Se cotiza por 20, 30 centímetros. Hago esta reflexión porque se licitó la Ruta 40, que es la que va de Mercedes a la Laguna de Liberá. Y hay una serie de especificaciones que se hicieron públicas de cómo tenía que ser la base, el ancho del pavimento. Ahora, ¿quién controla eso? ¿Se controla realmente que si dice el pliego o las condiciones del terreno tiene que tener 10 centímetros o 15 o 8 de cemento o de pavimento propiamente dicho? ¿Se usa eso o se le corta un poquito? Y con sacarle 1 centímetro en una extensión de 100 kilómetros es mucha plata la que se malversa, es mucha plata. Bien, hoy vamos a tener oportunidad de hablar con la profesora Catalina Méndez de Medina Lareu, que acaba de dar una conferencia en estos días. También va a estar con nosotros el doctor Toto Ibáñez, otro Toto más. Toto Ibáñez, que también se llama Horacio, igual que yo, tenemos 2 similitudes, que es candidato a concejal por el Partido Nuevo en la lista de Hacemos Corrientes o Hagamos Corrientes, encabezada por el ingeniero Ríos, que va en busca de su reelección. Bien, señor director, vamos a ir con las notas.
Supermercados Impulso, una empresa con tradición que conoce el buen gusto de los correntinos y los chaqueños. Ofrece en sus 8 locales, donde cubre toda la ciudad de Corrientes, y 3 locales en la ciudad de Resistencia. Supermercados Impulso, productos de primera calidad y los mejores precios. Supermercados Impulso, siempre a su favor. Hidrovía, vía libre para exportar. El Hotel Crown Plaza Panamericano, ubicado en Carlos Pellegrini 525, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos del histórico Obelisco, la tradicional avenida Corrientes y la peatonal Lavalle. Hotel Crown Plaza Panamericano, el 5 estrellas de Buenos Aires. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme, a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. El 4 de junio se van a realizar elecciones municipales acá en la capital, únicamente en la capital, en la ciudad de Corrientes. Estamos ahora con el doctor Esteban Horacio Ibáñez, que es candidato a concejal por el Partido Nuevo. Con el doctor Ibáñez, que es médico, cirujano, tenemos una particularidad. Los dos nos llamamos Horacio. Los dos tenemos el mismo sobrenombre, Toto. Yo soy Toto Guneji y él es Toto Ibáñez. Es decir, que más de una vez ha ocurrido alguna confusión con los Totos. Pero bueno, vamos a escucharlo a Toto Ibáñez. ¿Qué piensa hacer desde la banca de concejal? Porque él está en segundo lugar por la lista que apoya a Ríos como candidato a intendente. Bien, bienvenido a nuestro programa. Te escuchamos. Muchas gracias. Sí, efectivamente, estamos en la lista Haciendo Corrientes. Es un frente electoral liderado por el ingeniero Ríos, el actual intendente de Corrientes, Fabián Ríos, a quien apoyamos, pero con nuestra boleta, con la boleta del Partido Nuevo, la lista 90 del Partido Nuevo, que pretendemos que sea la más votada. Y lo que llevamos al municipio, nuestra intención, es aportar toda nuestra enorme experiencia municipal. No se olviden que Tato Romero Félix fue 2 veces intendente de Corrientes y Nora fue una vez. Cuando Nora fue intendente, yo fui subsecretario de Salud, así que tenemos una gran experiencia municipal que aportar humildemente dentro de lo que se nos permita, pero con toda energía y con toda buena voluntad. En las distintas áreas municipales que creemos nosotros se basan en 3 ejes básicos. ¿Cuáles son? Hoy, que son seguridad, el tránsito y salud pública, salud municipal, que hay que diferenciar muy bien de la salud pública que maneja el gobierno de Corrientes. Sí, el tema seguridad, cuando Tato fue intendente, se pusieron en marcha los famosos bichitos de luz, es decir, los autos municipales que recorrían la ciudad y daban un poco más de seguridad a la que podían dar la policía de la provincia. Tengo entendido que el intendente Ríos está queriendo revivir ese proyecto de los vehículos municipales. Sí, el intendente está con toda la intención de volcar un grupo de vehículos que no serán todos autos, a lo mejor van a ser autos y motos, sí. Pero el concepto básicamente es el mismo, la disuasión del delito mediante la presencia de la autoridad en la calle, que es lo que hacían los famosos DTS, los bichitos de luz, así entre comillas, sí. ¿No? La gente los popularizó así debido a la baliza sonora que tenían en el techo, y que era de alguna manera un aviso para los buenos vecinos de tranquilidad, y para los delincuentes era intimidante, claro. sin duda. Entonces el delincuente, si tenía que elegir robar donde había bichito de luz o hacerlo en otra ciudad, lo hacía en otra ciudad. Bueno, esa era la acción. Al vecino le daba una enorme seguridad. Y no solo para el delito, también situaciones de apuro, incendios, situaciones de emergencia social. Los bichitos de luz, los DTS, brindaron un enorme servicio a la población,
tanto que cuando fueron desactivados durante el tristemente célebre gobierno de la coalición, la gente realmente se sintió desvalida, ¿no? Y hasta hoy todo el mundo extraña esa presencia, así que creo que el ingeniero Ríos está bien orientado y nosotros por supuesto vamos a apoyar con toda nuestra experiencia y nuestro conocimiento en ese tema, con mucho gusto. Claro. Ahora, vos hablabas recién de una diferenciación entre la salud municipal y la salud provincial o nacional. ¿Cómo ves este? Bueno, la provincia de Corrientes maneja los grandes hospitales de la ciudad de Corrientes, Hospital Vidal, Hospital Llano, Hospital Escuela, Hospital de Niños, y además se quedó también la provincia de Corrientes, y eso ya no está bien, con los centros de atención primaria, los famosos CAPS, ¿no es cierto? Los CAPS, que son 14, están en manos de la provincia de Corrientes. Y ellos hacen distintas acciones sanitarias, pero digamos, la provincia de Corrientes tiene que focalizarse ideológicamente desde el punto de vista de la planificación sanitaria, lo que corresponde es que se ocupen del segundo nivel de atención. El segundo nivel de atención significa cuando el paciente está acostado. El paciente pasa de la posición vertical de la consulta a la posición de acostado. Ejemplo, un accidente de tránsito, alguien se rompe una pierna, bueno, tiene que ir al servicio de traumatología del Hospital Escuela. Pero para la prevención, vacunación y demás de la salud y promoción de la salud, para eso tienen que estar las salas periféricas, ¿no es cierto? Que es la famosa atención primaria. La gente confunde mucho que es atención primaria con primeros auxilios. Primeros auxilios es otra cosa. Primer auxilio, cuando yo me corto un dedo, eso me tiene que atender un médico de emergencia. Para eso la municipalidad tiene el servicio de atención municipal de urgencia, tiene ambulancias, tiene una base, tiene una coordinación, tiene comunicación con radio y está interconectada con la policía, con bomberos y con la ambulancia del gobierno, de la Dirección de Emergencias Sociales que pertenece al gobierno. Para eso esos son los primeros auxilios. Pero hay otra función que es primordial para Corrientes, esencial para Corrientes, que es más importante, fíjate, Toto, es mucho más importante que el segundo nivel de atención. Una enorme operación que se haga en los grandes hospitales de Corrientes, en el Hospital Vidal, en el Cardiológico, en el Hospital Escuela, no es tan importante como el control de la embarazada y el control del niño sano. Eso es lo verdaderamente importante, porque Corrientes está destruida en ese aspecto. Corrientes ocupa el último lugar o el penúltimo, según cómo se mire, en las provincias de Argentina en cuanto a mortalidad infantil y desnutrición infantil. Y eso conlleva abandono escolar y conlleva después la delincuencia. Es decir, ese es el grave problema de Corrientes. Corrientes no tiene un problema esencial en cirugía de alta complejidad. Ese no es el problema de Corrientes. Claro. El problema de Corrientes es la atención primaria de la salud, control de la embarazada, nutrición infantil, el cuidado del niño, lo que dice el doctor Albino por televisión a cada rato, el de la Fundación CONIN. Eso es lo que hay que ocuparse en Corrientes. Ahora, dentro de ese esquema, ¿los CAP deberían pasar a la órbita municipal? Los CAP deberían pasar a la órbita municipal para integrarse con los SAPS, que son el primer nivel de atención. Los SAPS son las pequeñas unidades sanitarias que son en número de 40 casi, están distribuidos en todos los barrios de Corrientes. Le quiero decir que la enorme mayoría de CAP y SAPS, el 90%, más del 90%, fueron hechos durante las gestiones del Partido Nuevo. Eso es así, por eso nosotros tenemos una enorme experiencia, lo fuimos distribuyendo, y cada una de esas unidades de atención, pequeñas unidades de atención que se llaman salas de atención primaria de la salud, por eso se llama SAPS, de ahí viene la sigla, y los otros son centros de atención primaria. Cada una de esas unidades tiene un área programática, es decir, un mapa, un pedacito del mapa de la ciudad de Corrientes asignado. Tiene una responsabilidad de tal calle a tal calle, de tal calle a tal calle, tal vereda. Tienen asignado una responsabilidad. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es controlar el estado de salud y ejercer una autoridad de promoción social en ese sector de la ciudad de Corrientes. Si eso se hiciera bien en forma coordinada, finalmente por el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Corrientes, si eso se hiciera bien, no estaríamos en la situación que estamos. Ahora, lo que uno nota en la gente que se quejan con el tema de los turnos, va alguien a hacerse atender y le dan un turno para dentro de 30 días, para dentro de 20 días, incluso también eso ocurre en el cardiológico mismo, ¿no es cierto? Sí, ocurre en todos lados y es parte de la desorganización, porque en realidad, si se maneja bien esto, los turnos deberían ser, la atención de urgencia, llamémosle, debería ser inmediata. El tipo que tiene que atenderse
por algo serio, por algo importante, tiene que atenderse en este instante, no tiene que darle turno de nada. O sea, nadie debiera quejarse de los turnos. Y en todo caso, si yo me quiero hacer un chequeo o algo muy programado, el turno debiera tener una agilidad notable. Eso estaba todo bien organizado. Y además, más imperdonable es en la era de la computación. Digamos, cuando existen todos los auxilios tecnológicos que nosotros no teníamos, cuando todo eso está al alcance de la mano, cuando uno tiene una computadora en la cintura, que en el celular, ya es imperdonable que estemos hablando de turnos de meses y cosas así. Claro, ahí cuando alguien va a un hospital, sí, o le dan un turno para 30 o 40 días, claro, o le dicen que no prácticamente que ya están completos, exacto, los turnos. O que para sacar un turno tenés que ir a las 5 de la mañana. Así es. Un absurdo. Así es. Entonces, porque muchas veces uno que quiere ir a tener una consulta médica porque está con algún problema. Obviamente. Y aguántesela durante 30 días. Obviamente. Y después venga a ver, en 30 días uno no sabe si va a estar todavía entre nosotros. El concepto que nos repetía Tato a cada rato, nadie va a divertirse al hospital. La persona que va al hospital es porque siente necesidad. Después, si eso es importante o no es importante, lo cuantificará el médico, pero eso debe ser inmediato, por supuesto. Ahora, ¿faltan médicos en los hospitales? Sí, faltan médicos en los hospitales. Faltan médicos en Corrientes, que es peor todavía. Corrientes, teniendo la Facultad de Medicina, teniendo la fábrica de médicos, 2 facultades de medicina, porque tenemos la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste y tenemos la Facultad de Medicina de Santo Tomé. De la Fundación Barceló. Teniendo 2 facultades de medicina, somos exportadores de médicos. Basta ir a la terminal de ómnibus esta noche, a las 7 de la tarde, para ver los médicos que se van a hacer guardia al Gran Buenos Aires. Médicos que van a dormir esta noche en un colectivo, mañana a la noche y pasado a la noche van a dormir en una guardia de un hospital de Gran Buenos Aires, y traspasado van a dormir de vuelta en el colectivo y ahí van a estar con su familia los 2 días siguientes que le quedan de la semana. Eso es un absurdo. Y esos médicos lo hacen por dinero, porque lamentablemente con lo que se paga en Corrientes no se puede vivir. Entonces los médicos buscan otros horizontes, con lógica. Ahora, lo que uno puede leer en los diarios y escucha, sobre todo anestesistas, es una crisis. Bueno, el problema de la anestesia es un problema más grave. El problema de la anestesia es la cartelización de la anestesiología. Vamos a hablar claramente, Toto. Vos me conocés, sí, yo no tengo subterfugios. La anestesia hoy en día está cartelizada, entonces los anestesistas se han corporizado, ya que tanto les gusta hablar al gobierno anterior de las corporaciones. Bueno, esa es una corporación, y entonces ellos deciden cuántos se forman y cuántos anestesistas son necesarios, manteniendo un nivel de demanda alto. Entonces, concretamente, no se forma el número de anestesistas necesarios. ¿Eso viene a ser un posgrado, digamos? Claro, la residencia de anestesia. Un posgrado de anestesiología. Nosotros cuando estuvimos en el gobierno teníamos 4 puestos en el Hospital Escuela, 4 puestos en el Hospital Vidal y 4 puestos en el Llano. Entonces no faltaban anestesistas. Lo primero que hicieron los que nos sucedieron fue reducir el número de residencias de anestesia. Entonces ahora faltan anestesistas. Hay hospitales de Buenos Aires, hay un hospital en particular, el Hospital Eva Perón, que leí hace poco en los diarios, que tenía 400 cirugías en espera por falta de anestesista. Eso es una barbaridad. Yo recuerdo que tenía 7, 8 años y me operaron de apendicitis, sí, pero me acuerdo patente cómo me ponían un algodón, una máscara, algo acá, el famoso cloroformo. Ahora, ¿y cómo medían eso? Si era mucho o poco? Porque hay algunos casos que dicen que el anestesista se pasó de... ¿Sí? Bueno, porque desde esa época, que por supuesto no es así ahora, sí, ahora se hacen anestesias inyectables, también anestesia con gases, pero los gases son maravillosos, son otra cosa. Es como hablar de la comparación entre un caballo y un avión a chorro, ¿no? Entonces... Sí. Pero de todas maneras, la anestesia, dicho así, en realidad es una combinación de tres elementos. Uno que produce sedación, o sea que me hace perder la conciencia, otro que produce analgesia, me hace no tener dolor, y otro que me hace relajación muscular, produce relajación muscular, o sea los músculos se paralizan. Eso es la anestesia. La anestesia son 3 cosas que se juntan y uno dice genéricamente la anestesia. Cuando te hacen para perder la conciencia,
Entonces vos te dormís. Cuando te calma el dolor, no te das cuenta, pero te calmó el dolor, no hay dolor. Yo puedo incidir sobre el cuerpo sin que producir dolor. Sí. Y los músculos no se contraen. Todo eso, esos venenos, porque son todos derivados de viejos venenos. Son todas cosas derivadas de viejos venenos. Ahora, Se hacen y después el organismo los va destruyendo, pasando el tiempo, el hígado, tu hígado, los va destruyendo, los va inactivando, y de esa manera uno se despierta, los músculos recuperan su tonicidad y el dolor aparece. sí, otro de los problemas que tiene la ciudad de Corrientes, la gran cantidad de vehículos que hay en estos momentos, sobre todo de motos, y se crea un problema que nosotros desde acá estábamos pidiendo, que se regularice el tema de los estacionamientos. Hay demasiados, en nuestro criterio, demasiados lugares reservados para estacionamiento, que el museo, que un banco, que el otro, que aquí y allá. Entonces eso, la circulación de encarga y descarga de camiones en los distintos lugares, Sí. ese es un tema también que lo tenés visto. Sí, sí. En primer lugar te quiero decir algo. Vos verás, vos que sos un hombre que viaja y que conoce muchos lugares del mundo, verás que la enorme cantidad de motos es un signo de subdesarrollo. Vos vas a ver que en el sudeste asiático, en países muy humildes, como Myanmar, Vietnam, Camboya, Laos, en esos países hay una enorme cantidad de motos. La gente se mueve en motos, hasta comen las motos. Faltaría que Hay motos taxi. hay motos taxi. Yo he estado en ciudades del Amazonas muy metidas dentro de la selva amazónica, donde las motos son motocar, le llaman, son motos taxi, todos son motos. Bueno, la moto es un signo de subdesarrollo, vamos a ser claros. Y la moto indica otra cosa más, indica que hay mal servicio de transporte. Porque si hay un buen servicio de transporte no necesito comprarme una moto. Si yo tengo un colectivo accesible, digamos, oportuno, accesible y eficiente, oportuno, que esté el colectivo, accesible, que lo pueda pagar, y eficiente, que me lleve en condiciones humanas a mi trabajo, no necesito comprarme una moto. Pero lógicamente acá a la gente le sale más barato y más simple comprarse una moto que andar en colectivo. Bueno, eso hay que corregir, eso hay que mejorar el sistema de transporte. Hay ciudades del norte de Europa, del centro de Europa, del norte de Italia, de pequeñas ciudades que están haciendo el experimento de transporte gratis. El Estado da transporte gratis, pero no puede andar en moto, ni automóvil. No se puede circular en automóvil particular ni en moto, pero el transporte es gratis y eficiente y oportuno. Porque entonces de esa manera yo no puedo exigir algo que el otro no está dispuesto a cumplir. Sí, por eso uno ve que familias enteras, es decir, arriba de una motito. Arriba de una moto. Pero saquemos la cuenta, ¿cuánto le cuesta a 4 integrantes de una familia venir de la periferia? Ese es un punto, el transporte. El otro punto que hay en Corrientes hay que tomar y empezar a charlar, hay que hablarlo. Yo no digo que esta sea la verdad revelada, pero sí digo que hay que hablarlo. El horario de trabajo. Corrientes trabaja de 8 a 12 y de 16 a 20. Entonces el empleado que trabaja en ese horario tiene que irse a vivir a la casa a las 12 del mediodía al doctor Montaña, que tarda 1 hora y media entre pito y flauta para llegar al doctor Montaña, estar con su familia, ¿cuánto estará? 40 minutos. Y luego tiene que empezar a volver hacia el centro para volver a usar el transporte de la noche. Bueno, Corrientes ya no es una ciudad chiquita, ya no es un pueblo donde vivimos a 5 cuadras de nuestra casa. Ya Corrientes es una ciudad grande. Corrientes tiene que empezar a conversar de unificar el horario laboral, como es en Buenos Aires, como es en Rosario, como es en las grandes ciudades. Ya Corrientes no es una pequeña ciudad, no es un pueblo. Claro. Así que eso va a conllevar la disminución al 50% del uso del transporte. Fíjate lo que te digo. Al 50% de la reducción del tránsito dentro de las 4 avenidas, dentro de los centros de gestión y los centros comerciales. Eso es muy importante. Bien, bueno, buenas ideas, buena experiencia, así que esperamos que la actuación del doctor Ibáñez en el Consejo Deliberante solucione todos estos problemas, o por lo menos, como bien él dice, hay que empezar a conversar para encontrarle una solución acorde con el mundo que vivimos en estos momentos. Bueno, muchas gracias, Toto, y te deseo éxito, por supuesto. Bueno, muchas gracias a vos por permitirme expresar lo que uno piensa. Bueno, muy bien, seguimos con nuestro programa.
Estamos con la profesora Catalina Méndez de Medina Lareu, que ha sido ministra de Educación acá en la provincia de Corrientes y también ha sido diputada nacional. El día miércoles dio una conferencia en el diario El Litoral sobre la figura de Alfredo Ferreira. Bienvenida, Catalina, a nuestro programa. Ahora, ¿por qué tomaste el tema de Ferreira? Bueno, primero tengo que agradecerte la invitación porque me das una oportunidad de llevar a tu gran público la figura de José Alfredo Ferreira. En realidad yo no la tomé a la figura de José Alfredo Ferreira, sino que el Club de la Libertad y la Junta de Historia de Corrientes me propusieron la idea de dar una conferencia sobre él. Y yo la asumí con el previsto temor, ¿no es cierto? Yo no soy historiadora, pero para mí representó un desafío hablar de un gran educador como fue José Alfredo Ferreira, un gran educador y un gran estadista de la educación. Poco reconocido, o poco conocido quizá, poco divulgado en su propia provincia, pero que en su momento desarrolló una obra educativa de una relevancia enorme, al punto de que la prensa nacional lo calificaba como el Sarmiento correntino. Ahora, ¿dónde nació él? Él nació en una estancia en el rincón del Guayquiraró, departamento de Esquina, en el año 1863, es decir, a mediados de siglo prácticamente, cuando era gobernador de Corrientes el doctor Lagraña, el mismo que tuvo que enfrentar los primeros años de la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Quedó huérfano a los 4 o 5 años. La madre se ocupó de su educación primaria, pero lo puso en manos de un maestro, y la secundaria la hizo en la capital, en la Escuela Normal de Preceptores, anexa al Colegio Nacional, fundado en la época de la presidencia de Sarmiento y la gobernación de el doctor Guastavino en Corrientes. Como egresado del colegio no necesito decirte de su historia, ¿no es cierto? Bueno, allí se formó bajo la égida de los Fitzsimons, que fueron los primeros rectores del Colegio Nacional. Rectores designados por Sarmiento, ambos doctores egresados de Oxford, en Inglaterra, como sabemos una universidad actualmente milenaria, ¿no? Y bueno, ahí tuvo contacto con los filósofos de la educación muy valiosos, ¿no? Horace Mann, Baldwin, Spencer, Pestalozzi, Froebel, Sastre y el mismo Sarmiento, ¿no? Así que sale con un bagaje cultural muy importante, mientras también se inicia en la política de mano de José Eusebio Torrent. En el partido, tenía 18 años. Partido, ¿no? Liberal. El fundador del Partido Liberal, Torrent. Sí, entiendo que sí. Sí. Ahora, ¿cómo ves lo que está ocurriendo en la docencia, en la educación en este momento, trasladado a la época de Ferreira, de Sarmiento, de Fitzsimons? Recordemos que Sarmiento fue muy castigado porque trajo unas profesoras de Estados Unidos para iniciar digamos, la carrera de magisterio, ¿no es cierto? Bueno, porque eran grandes visionarios, veían el futuro del mundo y las tendencias digamos, globales que apuntaban a una educación de excelencia. Por eso Sarmiento y el mismo Ferreira confiaron su trabajo, su obra a gente experimentada, especialmente en Corrientes trabajaron 5 maestras norteamericanas, que fueron prácticamente las organizadoras pedagógicas de las escuelas normales tradicionales. ¿En Goya estuvieron? Sí, estuvieron en las 2 de Capital, en la Normal de Estrada y la Pujol, en la escuela de Goya, en la escuela normal de Mercedes y en la de Esquina.
que fue fundada precisamente por Ferreira, ¿no? Ahora, eran maestras de una gran experiencia, habían sido formadas en la universidad, en el estado de Massachusetts, así que tenían una formación muy alta. Resistidas al principio, pero en el caso de las que vinieron a Corrientes, terminaron finalmente siendo muy bien recibidas por la sociedad, ¿no? Hay un librito que para mí es una joya, En otros climas y horizontes lejanos, de Jenny Howard, una de las maestras, que describe el Corrientes de entonces. Y yo en la conferencia de ayer quise hacer referencia a cómo era Corrientes y cómo era el país en ese entonces, ¿no es cierto? Porque hoy hablamos de 400.000 alumnos en el sistema educativo de Corrientes, pero en ese entonces, según el primer censo de Sarmiento, la provincia no llegaba a 8.000 alumnos. El país estaba poblado por 1.800.000 habitantes, prácticamente era un desierto. Así es. Limitado por 2 desiertos a la vez, ¿no? El Chaco y la Patagonia. Por eso teníamos 14 provincias y 10 gobernaciones. Sí, exactamente. Sí, 10 territorios nacionales, ¿no? Y justamente la ley 1420, para muchos se pierde este detalle, alcanzaba las escuelas instaladas en los territorios nacionales y en la capital federal. Recién digamos, se hace sentir su influencia en las provincias con la ley Lainez, que recién se dicta en 1905, es decir, 20 años después, todavía con un índice de analfabetismo en el país bastante alto, ¿no? Y en Corrientes más todavía. Ahora, la ley 1420 es la que establecía la enseñanza laica, gratuita y obligatoria. Ahora, por eso es que en muchos en los que eran territorios nacionales y que hoy son todas provincias, pero seguimos siendo 24, 14 provincias eran antes, las fundadoras, digamos, y las 10 territorios nacionales, 24. Hoy también somos 24. Sí, así es. Desapareció la gobernación de los Andes, pero apareció la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora, la influencia de Ferreira, formado, me decías, en la escuela de preceptores. Yo no tenía conocimiento que hubo una escuela de preceptores. No, después continuó sus estudios en la Escuela Normal de Paraná, donde justamente establece contacto con el positivismo, ¿no? La filosofía comtiana, con su gran mentor que fue el italiano Pedro Scalabrini. Así que y en ese entonces también ya comienza a ejercer la docencia. Cuando tenía 18 años ya dirige las primeras escuelas de esquina, ¿no? Después se traslada a la provincia de Buenos Aires, dirige 2 escuelas, y en una de ellas, la escuela de Mercedes, está poco tiempo por diferencias con la conducción y se traslada a la capital federal. Ahí le confieren la dirección del Colegio Nacional del Norte y completa su formación estudiando abogacía en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y también obtiene el doctorado en jurisprudencia, así que tiene una formación académica de muy alto nivel. Ahora, el Consejo de Educación, ¿ya viene de la época de Ferreira? Sí, por supuesto. En 1894, él ya siendo bastante conocido por la prensa porque escribía frecuentes artículos en el diario La Nación, en ese año lo convoca el gobernador de Corrientes, Valentín Virasoro, y le confiere el cargo de presidente del Consejo Provincial de Educación, que se creó gracias a la Ley de Educación Común sancionada también en Corrientes 2 años antes, ¿no? Bueno, desde ese cargo es donde Ferreira manifiesta todo su potencial educativo, porque apunta a una infraestructura muy importante, construyó muchísimas escuelas, duplicó la cantidad de docentes, duplicó la cantidad de alumnos, en fin, hizo una obra importantísima, pero más que eso fue el contenido de su política educativa, que se basó lógicamente en el positivismo comtiano, que le representó bastantes críticas
especialmente de parte de los sectores religiosos. Hay que ver que él era defensor, como la ley 1420, de 3 principios que modificaban totalmente al país, digo yo, ¿no? El principio de laicidad, de gratuidad y de obligatoriedad de la educación pública, que él hizo realidad en su provincia, ¿no? Y bueno, la educación positivista se basaba, tenía su centro de gravedad en la enseñanza de las ciencias y del método científico como método de pensamiento. Así que por eso desde Buenos Aires nada menos lo calificaban como la reforma Ferreira, por su originalidad, ¿no es cierto? Y Hernán Gómez califica también su gestión como la edad de oro de la educación correntina. Es decir, que en su época tuvo reconocimientos considerables. Por ahora, a mí me sorprende que muchos docentes, por ejemplo, no sepan nada de él sobre su trabajo, ¿no es cierto? Así que realmente la conferencia organizada por dentro del ciclo, organizada por la Junta de Historia de la provincia, el Club de la Libertad y el Diario Electoral, me parece que fue un aporte importante al conocimiento de esta figura. Vos iniciaste tu magisterio como profesora en Formosa. No, bueno, yo me recibí de maestra en la Escuela Normal Pujol. Sí. Que entre paréntesis era en esa época, y creo que lo sigue siendo, era una escuela de excelencia, ¿no es cierto? Dotada como las mejores escuelas europeas, hay que decirlo. Después estudié el profesorado de Física y Matemáticas en el Instituto Nacional del Profesorado, que dependía de la Universidad Nacional del Litoral, que funcionó en Corrientes. Y sí, el ejercicio del magisterio en realidad fue en Formosa. Gracias a la invitación que me formulara el que fue el primer gobernador constitucional de esa provincia, el doctor Luis Gunisti. Sí, un primo hermano. Precisamente, ¿no? Él no era gobernador en el momento que me ofrece trabajar en Formosa. Yo en ese momento no conseguía cátedra en mi ciudad. Y él sí logra que me designen en un paquete importante, y trabajé allí en el Colegio Nacional de Formosa y en la Escuela Normal como profesora. Y a los pocos meses me ungen, digo yo, con 27 años, directora de la Escuela Normal de la ciudad. Ahí comienza realmente mi propio descubrimiento, digamos yo, porque no era que estaba demasiado entusiasmada con el trabajo, pero el contacto con los chicos de Formosa, con su deseo de superación, a mí me contagió una necesidad de trabajar en profundidad. Ahora, como diputada nacional, estuviste en la comisión por supuesto, en la comisión de Cultura. Sí, estuve en la comisión de Educación en los 4 años que duró mi mandato, ¿no? Trabajé también en otras comisiones, en la de Cultura, en la de Derechos Humanos, en la de Ciencia y Tecnología. Pero en la comisión de Educación creo haber hecho un trabajo importante que no trascendió, bueno, por razones que vos como ex legislador conoces, ¿no es cierto? Sí. Pero presenté varios proyectos. En su momento me opuse a la ley de incentivo docente, pero no porque me opusiera al concepto de incentivo docente, sino porque para sostenerlo se creaba un impuesto a los automotores, que se superponían con los que ya existían en las provincias y en muchos municipios. Pero presenté en su reemplazo un proyecto de financiamiento educativo que, por supuesto, por las cuestiones de las minorías que generalmente no consiguen apoyo en la Cámara de Diputados, ese proyecto no prosperó, pero fue retomado 6 años después, al punto que salió una ley de financiamiento durante la gestión Filmo, ¿no? Presenté otros proyectos, una ley nacional de arquitectura escolar, una ley contra el trabajo infantil, una ley creando un subsidio para la escolaridad primaria. En fin, en este momento no me acuerdo de todas, pero fueron unas cuantas. Ahora, el problema de la estructura edilicia en las escuelas
Yo le doy mucha importancia porque pienso que hay que brindarle al alumno una cierta comodidad para que tenga ganas de ir a la escuela, pero si resulta que va a la escuela y llueve adentro de la escuela, no. O hay problemas de electricidad, o no hay agua como ocurría, todo eso influye enormemente, ¿no? Entonces el chico no tiene ganas de ir a la escuela, ¿no? Sí. Y provoca la deserción. Así es. Es la modernidad, porque los primeros maestros no trabajaron en las mejores condiciones. Sí, ¿no? Sarmiento enseñaba debajo de un árbol, así por decir algo, ¿no es cierto? Ahora, que tuvo experiencia como ministra de Educación en la provincia. ¿Cómo? Que fue una gestión muy corta, no sé por qué la gente recuerda tanto que fui ministra. Fui ministra 2 años y medio nada más. Es suficiente para tener buenos dolores de cabeza, ¿no? Sí. Bien, la profesora fue diputada nacional por el Partido Nuevo en el año... Del año 1997 al 2001. 1997 al 2001, 4 años de una fructífera labor, porque cuando uno tiene una representación política, no es únicamente para hacer política con minúscula, sino para hacer política con mayúscula. Así es. Y ocuparse del tema de la educación es algo total, de una importancia tremenda, porque si no hay un buen sistema educativo, coincidiremos con la profesora, no hay un buen sistema educativo, todo lo demás empieza a fracasar. Así lo entiendo. Sí, bueno, yo no quiero hacer un diagnóstico negativo, ¿no es cierto? La verdad es que la educación a partir de la década del 50 se masifica y en cierto sentido se democratiza, porque las escuelas colman sus aulas de alumnos, cosa que no pasaba antes, donde los grupos eran más accesibles al profesor o al maestro por su número, ¿no es cierto? Es distinto manejar un aula de 30 alumnos, de 25 o 30 alumnos, que una aula de 50, como ocurrió en esa etapa. Y esa masificación obligó también a disminuir ciertas exigencias en el trabajo curricular. Por otra parte, las políticas educativas que empezaron a aplicarse facilitaban, digamos, la educación en un sentido que equivocado. El concepto de inclusión, por ejemplo, fue mal aplicado, porque incluir, por ejemplo, significaba no estimular la competencia, no estimular la superación, sino mantener al alumno a cualquier costo dentro de la escuela para sacarlo de la calle y de los efectos de todo el peligro que representaba a veces su propia familia, la drogadicción, la violencia. Es decir, que se justificaba, digamos, la adopción de esas medidas, pero lógicamente incidieron en el rendimiento educativo, ¿no? Al punto de que la República Argentina bajó en el ranking mundial la importancia que tenía como liderando, digamos, la calidad de la educación. Sí, yo en una oportunidad, un congreso que se hizo en Centroamérica, no vinculado con la docencia, pero sí donde había docentes, y se acordaban de Sarmiento como un maestro de América, es decir, que y acá todavía hoy se sigue castigando la figura de Sarmiento. Ahí es donde empiezo yo a ubicar el tema con la política. Cuanto más analfabetos hay, ciertos grupos políticos tienen un mejor rinde, y entonces por eso puede ser que en Corrientes tengamos un índice de analfabetismo bastante grande. Y porque no solamente se alfabetiza porque saben leer y escribir, sino que hay que enseñar a razonar y a interpretar, que es lo que está pasando con estos concursos internacionales, donde nuestros alumnos son mal calificados
porque no han aprendido a interpretar textos o no les han enseñado, mejor dicho, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Esa dificultad enorme incide en el aprendizaje de todas las especialidades, de todas las asignaturas, ¿no? La falta de comprensión de textos, y que se advierte en toda su gravedad cuando los alumnos pretenden ingresar en la universidad. Sí, lo estamos viendo lo que está pasando en la Facultad de Medicina en estos momentos, ¿no es cierto? Donde alumnos que están reprobados porque no alcanzan nivel mínimo, la solución es hacer una manifestación, los padres a veces se quejan. Porque no interpretan las consignas, ¿no es cierto? Así es. Bien, Catalina, muchas gracias por tu tiempo y... No, la agradecida soy yo, Toto. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo quiero destacar una exposición. La profesora decía que egresó de la Escuela Normal de Maestras Juan Pujol, pero creo que no es el mismo nivel que había años atrás con el nivel de estos momentos en la escuela. Tal vez sea también por la influencia de las escuelas privadas que tienen un sistema, un régimen distinto. Otra infraestructura. Bien, muchas gracias y nosotros continuamos con nuestro programa. Supermercados Impulso, una empresa con tradición que conoce el buen gusto de los correntinos y los chaqueños. Ofrece en sus 8 locales, donde cubre toda la ciudad de Corrientes, y 3 locales en la ciudad de Resistencia. Supermercados Impulso, productos de primera calidad y los mejores precios. Supermercados Impulso, siempre a su favor. Hidrovía, vía libre para exportar. El Hotel Crown Plaza Panamericano, ubicado en Carlos Pellegrini 525, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos del histórico Obelisco, la tradicional avenida Corrientes y la peatonal Lavalle. Hotel Crown Plaza Panamericano, el 5 estrellas de Buenos Aires. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme, a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Bien, abordamos un tema de la educación y de las próximas elecciones municipales acá en la ciudad de Corrientes. Lamentablemente no se va a utilizar el sistema de voto electrónico, sino únicamente en 2 escuelas como una prueba. Hay que terminar con las boletas sábanas y la proliferación de boletas. Nos decía el doctor Ibáñez que el PANU, por ejemplo, que es su partido, va a llevar boleta propia. Cada uno de los partidos que confluyen con Ríos llevan su boleta. Los que confluyen con Tazanos llevan sus boletas. Vamos a tener 20 o 30 boletas porque cada uno quiere mostrar cuántos votos aporta a las alianzas que se han constituido. Será hasta nuestro próximo programa.